¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Entrevistas CNN. Ya estamos listos y dispuestos para iniciar la conversación en esta oportunidad del libro que tengo en mi mano. Se llama Meteoritos, historias entre el cielo y el suelo. Los autores, Gabriel León y Millarca Valenzuela. Y de hecho vamos a conversar a esta hora con Millarca Valenzuela, una de sus autoras. Ella es doctora en ciencias, geóloga, investigadora del CATA y además, en su honor, fue bautizado un asteroide. ¿Cómo estás, Millarca? Bienvenida, ya te vemos en la pantalla. Hola, muy bien. ¿Cómo están todos por allá? Todo bien, Millarca, interesados en que podamos profundizar en los meteoritos. Hay muchas preguntas que te quiero hacer en esta sesión, pero lo primero que quisiera saber es cómo llegas a tener con tu nombre un asteroide. ¿Cómo sucedió esa historia? Bueno, eso tiene harto que ver con las historias que se cuentan en el libro, que tienen que ver con la trayectoria que sigue una científica como para partir un área nueva de conocimiento como es el estudio de meteoritos. Entonces, el año 2017, la comunidad astronómica en un congreso en Montevideo hizo el reconocimiento de muchos colegas que están investigando cuerpos del sistema solar, objetos más chiquititos, y entre esas personas también me incluyeron a mí, que fue realmente una sorpresa porque Buenísimo. Soy yo del ámbito de las ciencias de la Tierra y en general ese tipo de premios o reconocimientos se los hacen a gente del grupo de investigación más asociada a astronomía y ciencias del espacio. Así que fue muy gratificante. Obvio, y felicitaciones. ese reconocimiento. Bien, Millarca, felicitaciones por ello. Quisiera que profundizáramos ahora en el libro. Tú ya nos adelantabas algo en tu primera respuesta, pero obviamente para poder entender los conceptos que están escritos en estas páginas es importante hablar de los meteoritos como tal. ¿Qué información aportan a la ciencia los meteoritos? ¿Por qué son importantes, Millarca? Bueno, son un tipo de roca única, algo que no podemos encontrar nada parecido en la Tierra, que provienen del cinturón de asteroides, la mayoría de ellos, pero también pueden provenir de cortezas de otros planetas, como de Marte o también de la Luna. Y por lo tanto, a través de lo que podemos ver en sus minerales, en sus texturas, etcétera, podemos deducir procesos. Entonces, en el caso de los que vienen del cinturón de asteroides, podemos deducir procesos asociados a la formación planetaria. Podemos también investigar los componentes que fueron espolvoreados de alguna forma con estos impactos iniciales que llevaban esta materia formada al inicio del sistema solar, que incluye materia orgánica, que es muy importante para entender el proceso de formación de la primera vida, ya sea en Marte, ya sea en la Tierra o en otros lugares o nichos del sistema solar, pero también el agua, cómo se transportó el agua hacia sectores de donde está la Tierra, que es el tercer planeta más cercano al Sol, que debería ser mucho más seco que lo que en realidad es. Entonces, hay muchas preguntas que se pueden resolver estudiando este material primigenio asociado a los meteoritos, y por lo tanto es un tipo de roca que le interesa tanto a la ciencia espacial, a la ciencia astronómica, como a la ciencia geológica, por estas preguntas importantes que puede resolver asociados al origen de la Tierra, al origen de los planetas y al origen de la vida. Claro, al origen de la vida. De hecho, uno de los capítulos del libro Meteoritos, lo voy a mostrar nuevamente, donde tú eres una de las autoras junto a Gabriel León. Uno de los capítulos se llama El nacimiento del tiempo profundo. Me llama bastante la atención el título de ese capítulo, Millarca, si me lo pudieras explicar o adelantar un poquito para no hacer spoiler, pero sí para motivar a la audiencia de CNN Chile a que busque este libro interesante de lectura súper rápida, muy amigable, que nos acerca, en este caso, a los meteoritos. Cuéntame sobre este capítulo en particular, Millarca. Bueno, ese capítulo me encantó a mí porque habla de la ciencia geológica, porque cómo los geólogos de alguna forma somos capaces de leer las rocas y cómo existen algunos elementos dentro de esas rocas
que nos permiten datar, o sea, ponerle fecha de cumpleaños a las rocas y algunos procesos que ellos mismos están presentando en sus texturas y en sus minerales. Entonces, cuento un poco la historia de los primeros pasos que se dieron en la ciencia geológica, y cómo entonces esto ha permitido construir una historia acerca de la Tierra que es muy antigua. O sea, la Tierra tiene casi 4.500 millones de años, que es el momento en el cual estos granitos, este material que estaba en el sistema solar, se empieza a acrecionar, o sea, a pegar unos con otros y a formar protoplanetas. De esos muchos protoplanetas solamente quedaron 9 de gran tamaño, que son los que nosotros conocemos, bueno, aunque Plutón ahora no se considera un planeta, pero la geología permite, las técnicas y las metodologías que ocupan los geólogos, permite ponerle fecha a eso y entonces datar y poder decir que un proceso duró tanto tiempo, y eso es sumamente importante para tratar de entender esta evolución planetaria, es interesante, sí. La historia de la Tierra. Página 57 del libro, Millarca. ¿Y lo que tenían en el Cernagiomin era un meteorito? Es una pregunta que se plantea en la página 57. La respuesta es, era un meteorito. Esa fue mi memoria de título de geóloga. La presenté en un congreso geológico y me hice conocida como la niña meteorito, una niña comillas cacho, cuyo tema de investigación nadie sabía cómo catalogar. Mira que decidora esta frase, este párrafo que acabo de leer, y que nos habla también de qué tanto conocemos sobre meteoritos en nuestro país, desde la institucionalidad hasta la ciudadanía, Millarca. Exacto. O sea, el ponerme a estudiar este tipo de rocas generó todo un cisma en la geología chilena, porque los geólogos lo tenían asociado un poco a los astrónomos, y los astrónomos también decían sí, como que tiene que ver con nosotros por los asteroides, pero en realidad estudiar una roca es algo del campo de los geólogos. Entonces quedé como en un limbo entre astronomía y geología que nadie sabía cómo abordar. Por eso tú dices como la comillas niña cacho, ¿no? La niña cacho, porque no sabían dónde ubicarla cuando tenía que presentar trabajos acerca de mi investigación. Eso se solucionó después, pero harto después, donde actualmente tenemos una sesión dedicada a meteoritos y ciencias planetarias como algo ya fijo dentro de los congresos geológicos nacionales, por lo menos. Millarca, ¿qué consejo o qué señal le podrías entregar hoy día a la audiencia de CNN Chile que, por ejemplo, no te digo que uno vaya por la calle y se encuentre derechamente con un meteorito, bueno, pudiese pasar, pero no es algo que sea tan común tal vez como por ejemplo cuando nos encontramos con piedras o rocas en la playa, etcétera? ¿Qué señal o qué característica de una piedra tú le enseñarías hoy a través de esta entrevista a las personas sepan leer de primera cuando se encuentran con una roca que les llama la atención? ¿Hay alguna característica que sea más particular de lo habitual? ¿Qué le dirías a todas las personas? Porque habemos algunos que coleccionamos piedras, por ejemplo. ¿Qué me dirías? Claro, pero en general hasta los geólogos se pueden confundir con los meteoritos porque se parecen mucho a rocas terrestres. Entonces, lo que nos llega así todo el tiempo son un montón de posibles meteoritos que no lo son. Y eso es debido a su similitud con ciertas rocas, como las rocas ígneas, intrusivas o extrusivas, o sea, volcánicas, o estas plutónicas que son como los diques, etcétera. Entonces, en general es difícil, pero cosas que son súper importantes es que generalmente no van a ser negras, y es mucho de lo que nos llega son blancas o negras o cosas. Generalmente son café de color chocolate. Mira. ¿Por qué? Porque tienen metales dentro de su estructura que van a reaccionar con el oxígeno y van a generar entonces oxidación. Lo mismo que le pasa a una bicicleta cuando la dejan afuera expuesta a la intemperie en el sur de Chile. Entonces el color que va a adquirir es un café que es producto de la transformación de esos minerales en óxidos de hierro. Mira, entonces, la primera cosa es el color. Lo otro es que tienen un brillo asociado a su superficie. La superficie además es suave porque es la única roca que voló por el aire.
Pero hay otras rocas terrestres que también adquieren una pátina, se puede decir, suave, por otros procesos que pueden ser mucho viento que ha soplado en alguna de esas rocas, también puede generar la misma textura. Entonces, son varios los parámetros que hay que considerar. Y el otro es la densidad, porque tienen metales dentro, entonces lo que hacen que el mismo tamaño de roca de un meteorito sea 2 veces más pesada que una roca de la Tierra que tiene solo silicato, por ejemplo. Mira, Millarca, nos queda 1 minuto y medio. Tengo varias preguntas antes de terminar, pero cortito. ¿Qué característica de una piedra, de una roca, sea meteorito o sea terrestre, nos habla de la data que tiene este cuerpo? ¿Hay alguna característica en particular que nos diga, mira, estoy enfrente de una piedra que es más añosa que tal vez la que está al lado? No sé. ¿Hay alguna característica que sea más evidente respecto a la data? Simplemente el grado de erosión que pueda tener, porque una roca nueva va a estar sin pátinas de óxidos ni nada, a diferencia de una que ha estado mucho rato intercambiando su química con el ambiente. Perfecto. Pero en general la datación no se refiere a cómo se ve, sino que a lo que medimos en un laboratorio químicamente. Así que siempre hay que pasar por ese proceso para saber realmente la edad de una roca. Perfecto. Y para terminar, Millarca, 3 preguntas en una. Perdone el abuso, pero es que no quiero dejar de poner estos temas a esta hora en la pantalla de CNN Chile. Por una parte, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de recuperar los meteoritos en nuestro país? ¿Qué tan avanzados estamos en la investigación? Por otro lado, ¿consideras necesario que se legisle respecto a meteoritos para evitar, por ejemplo, contrabandos, mercado negro o cierta especulación en torno a este cuerpo? Bueno, hoy se están juntando el grupo científico del Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias de la Sociedad Geológica, acompañados por la Sociedad Chilena de Astronomía, y con el grupo de cazadores de meteoritos chilenos y coleccionistas en el Congreso Nacional, justamente para hablar con la ministra de Ciencia y la ministra de Minería, para regular, más que proteger y prohibir. Lo que queremos es generar una reglamentación que permita que la gente que vaya a buscar recupere parte de ese material y quede en repositorios nacionales donde se pueda hacer ciencia y se pueda hacer divulgación, educación, etcétera. Entonces, hoy día estamos súper esperando una buena respuesta de las autoridades como para que pase una siguiente fase. Ya, pues hacemos el llamado entonces. Y justamente porque así como los chilenos sentimos que Chile es un país astronómico, también Chile es un país geológico y además es un país meteorítico, porque Chile es actualmente uno de los países con más meteoritos reconocidos oficialmente a nivel mundial. Entonces, no es menor no tener ningún tipo de resguardo a la hora en cuando viene gente de todos los países del mundo a llevarse estos patrimonios a sus propios países, a hacer ciencia allá, a venderlos allá, etc. Así que yo creo que es súper importante ahora que sabemos, que mucha más gente sabe que es un patrimonio científico natural de Chile que deberíamos proteger. Y por eso es importante conversar para entender más de qué se trata el meteorito o estos cuerpos que han motivado la publicación de este libro, Historias entre el cielo y el suelo. Se parece al inicio de la canción de Mecano, Me cuesta tanto olvidarte. No sé si te habrás inspirado en eso, pero es el subtítulo de esta obra, de esta publicación de Gabriel León y Millarca Valenzuela. Interesante también la experiencia de las cámaras Fripon, la red Fripon, que también está en nuestro país y que observa y monitorea los meteoritos en Chile y en otras partes del mundo también. Gracias, Millarca Valenzuela, por la conversación, y todos completamente invitados ahí a leer Meteoritos, historias entre el cielo y el suelo, de Gabriel León y Millarca Valenzuela. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias por la invitación. Espero que les guste el libro. Por supuesto. Gracias a ti. Nos vemos luego. Chao. Bueno, y a todos ustedes dejarlos completamente invitados a que sigan con toda la programación de CNN Chile y que puedan revivir esta entrevista en nuestras plataformas digitales. Nos vemos más adelante. Gracias por estar ahí.